Muy bien. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Muy buenas noches con cada uno de los participantes que se encuentran hoy en día a través de la plataforma digital de CEPOCAP. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo en vivo, también a través de la transmisión de la página oficial de CEPOCAP y también quienes se están conectando a través de otras plataformas digitales. Un saludo a cada uno de ustedes. Mi nombre es Sergio Emerson y en esta ocasión vamos como parte de este importante diplomado, nos toca hablar hoy sobre lo que es la terminación anticipada en el proceso penal, ¿no? Esto forma parte de un curso especializado en la cual vamos a detallar. Muy buenas noches a quienes se están conectando. Muy bien, Augusto, por ejemplo, desde la ciudad de Tacna. Muy buenas noches. A Carmen también, que está conectada en esta transmisión. Muy buenas noches a la doctora Carmen. ¿De acuerdo? Muy buenas noches a todos ustedes, doctores. Veo a la doctora Ceballos Pérez, Rosa también, que está conectado. A Johnny Alarcón, muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Naya Córdoba, muy buenas noches, doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, doctores, a cada uno de ustedes que estamos presentes en esta sesión de clase el día de hoy. Para recordarles, muy buenas noches también a quienes se están conectando, un saludo para cada uno de ustedes. Vamos a tener pues 2 horas de clase, ¿no? Hasta las 10 de la noche, son exactamente 8 y 7. Vamos a tener 2 horas de sesión de clase hasta las 10 de la noche, en la cual vamos a detallar, obviamente, el tema del proceso penal, ¿no? Esa es nuestra temática que vamos a abordar, el proceso penal. Las 3 etapas iniciales, es decir, una etapa de investigación preparatoria, una etapa intermedia, y luego hablaremos de una etapa estelar de nuestro proceso que viene a ser el juicio oral. Esto inicialmente, ¿no? Luego de ello, es importante detallar algunos temas relacionados a los mecanismos de simplificación procesal. Dentro de ello, esos mecanismos de simplificación procesal se disgregan en dos, en las salidas alternativas y el otro de ello en lo que técnicamente son los mecanismos de simplificación procesal que se disgregan en 5 puntos importantes, ¿no? La colaboración eficaz, el proceso inmediato, la terminación anticipada, ¿no? Por mencionar solamente algunos, y vamos a detallar, pues, si bien es cierto, de forma genérica, pero vamos a detallar también estos puntos. Entonces, ustedes obviamente tienen 2 opciones para poder participar. La primera opción, la que la mayoría, por ejemplo, suele hacerlo, es a través de la cajetilla de comentarios, ¿no? O sea, la primera forma de participación a través de la cajetilla de comentarios. La segunda, ustedes tienen, por ejemplo, quienes se encuentran en la sala Zoom, la opción de levantar la mano. Entonces, hay quienes, por ejemplo, que quieren hacer preguntas de manera directa, extraordinario. Entonces, ustedes tienen la opción de levantar la mano y de esta manera se les activa el audio y pueden hacer una pregunta de manera directa. ¿De acuerdo, doctores? Entonces, sobre eso va a vertir estas 2 horas de sesión de clase que vamos a tener en esta ocasión. ¿De acuerdo? Muy bien. Veo que se siguen conectando más doctores, muy bien. Veo a Gianfranco, muy buenas noches, Gianfranco. A José, muy buenas noches. También a Angie, muy buenas noches. A la doctora Angie. A Henry, muy buenas noches, que se están conectando, entonces perfecto, ¿ya? Muy bien. Voy a empezar entonces, doctores, primero presentándoles aquí las diapositivas de la sesión de clase el día de hoy. Por favor, si me logran confirmar, ustedes, quienes se encuentran obviamente en la plataforma Zoom, si me pueden confirmar, si pueden visualizar las diapositivas que yo les presento, ¿no? Ustedes, por favor, me confirman. Muy bien, muchas gracias al doctor Augusto. Augusto me dice sí se visualiza, Naya también me dice sí se visualiza, Sandra también, Israel también, entonces puede visualizar las diapositivas, perfecto. Ani también, muy bien, sí se visualiza, perfecto, ¿ya? Entonces, vamos a empezar primero. El proceso inmediato es una institución que forma parte de los mecanismos de simplificación procesal. Eh, si ustedes tienen su código a la mano, ustedes saben que obviamente todo estudiante de derecho o todo abogado se guía bajo el principio de legalidad a través de lo que viene a ser nuestro código penal, ¿no? O sea, en el código penal, bajo el principio de legalidad, vamos a encontrar detallado lo que vamos a especificar en esta noche. Vamos a hacer obviamente una interpretación de la institución del proceso inmediato y por ende es importante saber cuál es la base legal, ¿no? ¿Cuál es la base legal
del proceso inmediato. En ese sentido, si ustedes tienen su código a la mano, por favor, pero primero quiero ver también quiénes tienen su código en la mano, porque claro, si yo les digo de una forma genérica, quizás se pierdan un poco. Entonces, quienes están en la clase es importante que tengan su código penal en la mano, ¿ya? Código penal peruano, obviamente. Entonces, muy bien, ¿quiénes tienen su código? Angie me dice si tengo mi código. John también tiene su código. Los demás doctores, no sé si tienen su código en la mano. O si es que no tienen su código por algún motivo, ¿no? Porque puede suceder varias cosas. Entonces, muy bien, Gianfranco también tiene su código, Luis Alzamora también tiene su código, Naya también tiene su código, perfecto. Muy bien, entonces felicitaciones, tienen su código a la mano y vamos a guiarnos en base a ello. Profesor, yo no tengo mi código porque quizás soy estudiante de la carrera de Derecho, entonces puedes a través obviamente de tu celular o si nos estás viendo a través de tu computadora, puedes irte al SPIG, ¿no? En el SPIG tú buscas el artículo que vamos a detallar el día de hoy y en base a ello nos vamos guiando, ¿no? Porque si no tenemos un código a la mano, definitivamente por ahí vamos a tener en cuenta quizás algunas confusiones, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la base legal de nuestro código? ¿Cuál es la base legal? Tres artículos, doctores. Artículo 446, artículo 447 y artículo 448. Reitero nuevamente, para guiarnos respecto al proceso inmediato, nos guiamos en el nuevo Código Procesal Penal, artículo 446 del nuevo Código Procesal Penal, artículo 447 del nuevo Código Procesal Penal y artículo 448 del nuevo Código Procesal Penal. Si no lo tienes, búscalo, porque en base a ello nosotros vamos a dirigir, obviamente, la sesión de la clase del día de hoy, por lo general, ¿no? Porque luego vamos, obviamente, tener que utilizar otros artículos como el 160 del Código Procesal Penal que nos habla, por ejemplo, sobre lo que viene a ser la confesión, ¿ya? Entonces, siempre es muy importante, y eso les digo, un abogado o un estudiante de derecho tiene que tener en ese sentido siempre su código a la mano. Quienes recién, por ejemplo, quizás se van conectando, la temática es el proceso inmediato, ¿de acuerdo? El proceso inmediato. Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, doctores, dicho esto, primero empezamos señalando las etapas en el proceso, ¿no? Pregunta inicial, ¿no? Que ustedes obviamente entiendo ya lo conocen. ¿Cuántos son las etapas en el proceso penal? ¿Cuántos son las etapas, doctores, en el proceso penal? Nosotros sabemos que encontramos tres etapas en el proceso penal, ¿cierto? Que forma parte, dicho sea de paso, del proceso común. Forma parte de lo que viene a ser el proceso común. Tres etapas procesales. La primera de ellas, que es la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Que es la etapa inicial del proceso, que a la vez tiene una subetapa que vienen a ser las diligencias preliminares. Luego tenemos una etapa que no existía con el Código del año 1940 y es una etapa conocida como la etapa intermedia, ¿cierto? Que tiene dos objetivos, ir preparando el juicio oral, por un lado, y por el otro, no generar juicios que sean innecesarios. Y para ahí tenemos la presencia, por ejemplo, de un funcionario público que viene a ser el juez de garantías. Y luego llegamos a una etapa, a la tercera etapa del proceso, que incluso muchos libros señalan que es la etapa más importante, de lo cual obviamente yo discrepo totalmente, porque las tres etapas son vitales, pero no podemos obviar que sí se llega a una etapa estelar del proceso. Y la etapa estelar del proceso no es otra cosa que la etapa del juicio oral, ¿no? La etapa estelar del proceso es la etapa del juicio oral. Pero todas estas etapas forman parte del proceso común, ¿no? A la vez, como hemos señalado eso, doctores, y ustedes lo pueden visualizar ahí, cada etapa tiene su tiempo procesal. Cada etapa de nuestro sistema procesal penal tiene su etapa, su tiempo procesal, ¿no? Y los tiempos procesales son diferentes dependiendo qué tipo de caso nosotros investigamos. Por ejemplo, los casos simples. Un caso simple, pregunta, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes, estimados, bueno, hay una pregunta que señala,
¿Por qué la etapa de ejecución no fue considerado? Porque eso se considera una instancia distinta, ¿no? La etapa de ejecución es una etapa diferente, la cual, por ejemplo, se va a llevar a cabo siempre y cuando exista una sentencia que se va a arribar a nivel del juicio oral. Si en el juicio oral existe una sentencia, al margen que ésta sea condenatoria o absolutoria, ¿no? Recién esto permitirá de que un proceso en sus tres etapas iniciales finiquite o termine. Luego de ello, recién, y es opcional también, uno podría apelar la decisión del juez. Es decir, si por ejemplo a tu defendido lo sentencian, tú no estás conforme con dicha sentencia, podrías apelar esto. ¿Cierto? Y lo mismo pasaría en el caso del Ministerio Público, porque, por ejemplo, la Fiscalía formula un requerimiento acusatorio, pero el juez termina absolviendo a este individuo de una responsabilidad penal. Entonces, en ese sentido, tú como representante de la sociedad, es decir, el fiscal, podrías apelar también. Entonces, esa etapa, que es considerada obviamente, y es una etapa de ejecución, no forma técnicamente de lo que es una primera etapa desde la investigación hasta una sentencia, sino que esta se ve en una segunda instancia. Por eso lo ponen al margen. ¿De acuerdo? Por eso lo ponen al margen. ¿Ya? Muy bien. Ahora, muy bien la participación de Wilder, Augusto también. Tenemos tres etapas a nivel del proceso de investigación. Extraordinario, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Fíjense, cada una de estas etapas, ¿no? Tiene su tiempo procesal. Cada una de estas etapas, estimado participante, que yo les señalo, tiene su tiempo procesal. Y esto va a depender del tipo de caso que nosotros investigamos. Por ejemplo, si un caso es considerado simple, pregunta a la clase, ¿cuánto periodo de tiempo se tiene en el caso simple? ¿Cuánto será el máximo de tiempo que se tiene a nivel de investigación en un caso simple? Pregunta, a ver, dígame, dígame, ¿cuál es el tiempo, ¿no? En un caso simple, porque los casos procesales los dividimos en casos simples, casos complejos y casos de criminalidad organizada. Entonces, ¿cuál vendrá a ser el tiempo procesal en un caso simple? Perfecto, muy bien Angie, muy bien Valentín, muy bien Augusto, muy bien Henry, muy bien Guadalupe. Tenemos un total como máximo de 120 días para investigar un caso considerado como caso simple. Fíjense ustedes, 120 días para la investigación de un caso simple. Estamos hablando de 4 meses. 4 meses para realizar una investigación en un caso simple, ¿cierto? ¿Cuándo o cómo se caracteriza? Ahora, claro, como plazo máximo, hay algunos que ustedes me pueden decir, pero profesor, existe la casación de Ancash, en la cual me señala que de manera extraordinaria puedo investigar por 4 meses más, es decir, en un promedio de 5 meses para una investigación, es decir, tengo la opción de poder ampliarlo por 60 días más, ¿no? Y ojo, miren, solo estoy hablando en diligencias preliminares. 4 meses, porque si yo formalizo 4 más 4, son 8 meses que uno puede tener para una investigación en un solo caso simple, ¿no? Fíjense ustedes, en un caso simple. Entonces, bueno, dejo hasta ahí nada más para que no nos confundamos. Luego de ello, tenemos algunos casos que son considerados complejos, ¿no? Algunos casos a nivel de investigación que son considerados casos complejos. La pregunta es la siguiente. ¿Y cuánto es el tiempo que uno necesita, ojo, en diligencias preliminares, para investigar un caso complejo? ¿Cuánto es el tiempo procesal que señala el Código Procesal Penal en un caso complejo? Reitero nuevamente, ¿cuánto es el tiempo? Muy bien, en un caso complejo, excelente Valentín, ¿no? 180 días, muy bien Carmen, estamos hablando que las cuestiones para poder declarar un caso complejo son la de 8 meses, ¿no? 8 meses tendremos, ojo, en diligencias preliminares para poder investigar. Pero entonces ahí ingresa un primer análisis, ¿no? ¿Cómo yo me doy cuenta si una investigación pertenece a un caso simple o cómo yo me doy cuenta que una investigación es un caso complejo? Y eso yo les traslado a ustedes también como interrogante, ¿no? O sea, ¿cómo finalmente yo podría decir, me encuentro en este caso ante una investigación y es simple por su naturaleza? O yo me encuentro en esta investigación y es complejo por su naturaleza.
O sea, ¿cómo finalmente uno se puede dar cuenta? Ahí el Código Procesal Penal nos detalla, ¿cierto? Que solo serán complejos los casos, por ejemplo, muy bien, Ani, si es que tenemos pluralidad de imputados. ¿Y cuando consideramos pluralidad de imputados de 3 personas investigadas hacia arriba? Eso es pluralidad de imputados. Si yo tengo que hacer diligencias internas, externas, también es un caso de complejidad. Si yo tengo investigaciones donde existen varios delitos, donde tengo que realizar una pericia, ¿no? Tengo abundante documentación, entonces por su naturaleza estos casos no lo voy a terminar de investigar en 4 meses, es decir, en los 120 días que inicialmente lo estoy señalando, sino que voy a necesitar un tiempo mayor. Y dicho tiempo mayor, el Código Procesal Penal nos señala que puede ser hasta un máximo de 8 meses. Ojo, en diligencias preliminares, sin perjuicio de que si yo formalizo 8 meses más de un año en un caso complejo en una primera fase, ¿cierto? En una primera fase. Entonces, muchas veces uno dice, pero ¿es una obligación que se señale las causales de complejidad? Por supuesto que sí, ¿no? No es que de forma genérica a mí se me ocurre y decir, este caso que llega, yo lo declaro complejo y cuando me preguntan por qué declarar este complejo, no es que yo voy a decir porque sí, ¿cierto? Sino que existe, como ya les estoy señalando, causales de complejidad de un caso, ¿no? Causales de complejidad del caso. Muy bien, ahora, muy bien, hay una pregunta bastante interesante. Muchísimas gracias, la pregunta que me hace la doctora Sandra, ¿ya? La doctora Sandra me dice, doctor, ¿y en qué momento se tiene que declarar un caso complejo? Como yo les estaba señalando, va a depender de cómo yo analizo la denuncia que llega y va a depender también si es que yo aperturé ya la investigación en los actos o en las diligencias preliminares, puede darme cuenta que esta revierte o no una especial complejidad. Miren, una de las causales de complejidad hemos señalado pluralidad de agentes. ¿Y cuándo es la pluralidad de agentes? De 3 personas investigadas hacia arriba, ¿no? Esa es pluralidad. Pero eso tampoco significa de que todo caso que tenga pluralidad de 3 personas siempre va a ser declarado complejo. Por ejemplo, si a 3 personas se les imputa un delito de hurto, ¿no? Que se ha dado en un mismo contexto, en un mismo lugar, en un tiempo, entonces, y lo hemos tenido a bien de identificar rápidamente, no habría, digo yo, alguna necesidad de declararlo complejo, ¿cierto? La complejidad depende de otros factores. Si es que yo necesito hacer, por ejemplo, una pericia, ¿no? Una pericia contable, una pericia de homologación de voz, quiero hacer una pericia grafotécnica, ¿no? Una pericia valorativa. Entonces, en esos casos, yo requiero de un perito llevarle mi información y antes de llevarle mi información, recabar la información y el perito necesitará también su tiempo necesario para que me remita dicho informe pericial. Y esto denota tiempo, ¿correcto? Si es que yo quiero hacer un requerimiento, ¿no? Los requerimientos se hacen pedidos que se hacen al juez de investigación preparatoria. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los principales casos que se pueden declarar complejos? Ah, muy bien, es una pregunta interesante que me hace Max Cueva. Lo que pasa es que el Código Procesal Penal no te señala qué casos hay que declarar complejos, sino nos señala situaciones por las cuales diferentes casos podrían llegar a ser complejos. O sea, un delito de hurto, ¿podría llegar a ser complejo? Por supuesto que sí, claro. Muchos me dirán, pero profesor, yo entiendo que inicialmente un caso complejo sería crimen organizado, lavado de activos, corrupción de funcionarios, trata de personas, por mencionar solamente algunos. No obstante de ello, eso no significa que un delito de robo o hurto no sea complejo en algunas ocasiones. Por ende, que el Código Procesal Penal no nos señala qué casos de investigación serán declarados complejos, sino nos señala causales de complejidad. Y como yo les decía, una causal de complejidad, pluralidad de imputados, pluralidad de delitos, abundante documentación, necesidad de la realización de pericias, el hacer requerimientos, por ejemplo, levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, e incluso aquellos requerimientos como la prisión preventiva, detención preliminar, impedimento de salida del país, las incautaciones, los descerrajes, por mencionar solamente algunos requerimientos, ¿correcto? Entonces, todo ello va a notar que un caso ya no es simple a primera vista, sino que este caso amerita una complejidad. Y el Código Procesal Penal nos dice 8 meses. Pero ¿qué pasa ahora
cuando hablamos de aquellos delitos que son considerados delitos no convencionales, ¿cierto? Y aquí también voy a hacerle la pregunta a ustedes. Nosotros sabemos que puede haber una división entre lo que son delitos convencionales y delitos no convencionales, ¿no? Si yo les pregunto, ¿qué entendemos por un delito convencional? Díganme ustedes a través del chat, doctores. ¿Qué es un delito convencional? Y dígame ahora qué es un delito no convencional, ¿no? ¿Son iguales? Obviamente que no, hay una gran diferencia entre lo que es un delito convencional y un delito no convencional. Ahora enumérame cuáles son los delitos convencionales o dígame ahora cuáles son los delitos no convencionales. Esto es una situación tan simple, pero que si no lo entendemos, obviamente podemos caer en no saber cuánto es el tiempo de investigación que debemos tener en un caso en sí. ¿Cuáles son considerados delitos convencionales, conocidos también como delitos comunes o delitos frecuentes? ¿No? Ellos son los delitos convencionales. Los delitos comunes, los delitos frecuentes, por ejemplo, típico caso de un delito convencional, que no sé si ustedes, ¿no? Pero a mí me ha pasado alguna vez, ¿quién de nosotros no ha sido víctima de algún hurto? ¿Cuántos de nosotros, estimado participante, no ha sido víctima en alguna ocasión de un delito de robo? Entonces, el hurto y el robo son considerados delitos convencionales, o llámenle si no, delitos frecuentes, que cotidianamente se suelen dar, ¿cierto? Si yo estadísticamente hiciera un censo, yo tengo ahorita cerca de 90 participantes a través del Zoom, 90 participantes a través del Zoom, ¿no? Y aquí nos están viendo, tengo un promedio de 125 personas. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes alguna vez no ha sido víctima de algún robo o de algún hurto? ¿No? Me gustaría que ahí a través del chat me digan, profesor, yo he sido víctima de robo, yo he sido víctima de hurto, ¿no? La gran mayoría en alguna ocasión ha sido víctima de estos delitos contra el patrimonio, ¿cierto? Y estos son considerados delitos comunes, delitos frecuentes. ¿Qué más? Las lesiones simples, las lesiones graves también son delitos comunes. E incluso hoy en día, la figura del delito de feminicidio puede ser considerado también un delito convencional, frecuente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto por lo general, si es que abordamos cuestiones de complejidad, serán hasta un plazo de 8 meses. ¿De acuerdo? De 8 meses. No obstante de ello, tenemos lo que se conoce como delitos no convencionales o delitos no frecuentes. Y eso obviamente ustedes, estoy seguro que me van a decir, pero eso era antes, pero bueno, así finalmente nos señala la descripción de lo que es un delito no convencional. Se dice que un delito no convencional es, por ejemplo, crimen organizado, lavado de activos o corrupción de funcionarios. Así las denomino. Un delito no convencional sería, reitero, lavado de activos, crimen organizado o corrupción de funcionarios. Yo sé lo que ustedes están pensando, me dirán, pero hoy en día, ¿cuántos casos de corrupción no se da? ¿Cierto? ¿O cuántos casos de lavado de activos no se da? ¿O cuántos casos de pertenencias o de organizaciones criminales no existen? Totalmente de acuerdo, pero es muy posible, no ahora, sino más adelante, estos delitos también se conviertan en delitos frecuentes, ¿no? O conocidos también, por ejemplo, en delitos convencionales. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Hay algunas preguntas que ustedes van dejando aquí, ¿de acuerdo? No quiero responder, obviamente, todas las preguntas. Angie me dice, comunes pueden ser cometidos por cualquier persona. No, no solamente los comunes, o sea, el robo, el hurto, los delitos de violación, tocamientos indebidos, entonces pueden ser cometidos tanto por varones y mujeres, ¿no? Diferente es el caso de los delitos especialísimos. Muy bien. Acá, por ejemplo, hay una pregunta bastante interesante que hace el doctor Augusto. Entonces, ¿el narcotráfico está dentro de una organización criminal? No necesariamente, no necesariamente. No es que el narcotráfico necesariamente sea parte de una organización criminal, ¿no? Pero en un gran porcentaje los delitos de narcotráfico tienen consigo a alguien que es el jefe de una organización, alguien que es la cabecilla de la organización,
alguien que es un financista de la organización, entonces vamos viendo cómo ahí se van disgregando, se van viendo cuestiones de organización criminal. Entonces, yo diría de que es muy posible que muchos de los delitos de narcotráfico sí sean en ese sentido casos de organización criminal. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. Ojo, para quienes están recién ingresando, nuestra temática es los mecanismos de investigación procesal, el proceso inmediato básicamente. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver acá. ¿Es delito de trata de personas? ¿Es posible el delito de organización criminal? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muchas gracias por la pregunta. Las cuestiones de trata, por lo general, no tienen como sujeto activo a un solo individuo, ¿no? O sea, las cuestiones de trata de personas no tienen, por lo general, a quien comete el delito a un solo individuo, sino que las cuestiones de trata, quien capta, quien comercializa, quien se contacta con otra persona que se encuentra en otro lugar, forman parte ya de redes organizacionales. Entonces, estos formarán lo que viene a ser una organización delictiva, ¿no? Ahora, lo que yo quiero decir es que no podemos confundir y señalar que necesariamente un delito de trata de personas es organización criminal, porque haríamos mal. No nos olvidemos de que, por ejemplo, dentro de la institución del Ministerio Público, lo que nosotros tenemos son las fiscalías especializadas en trata de personas o las fiscalías especializadas, por ejemplo, en crimen organizado, que son distintas, ¿no? Y hay otro contexto para señalar crimen organizado. Pero bueno, para no salirnos del tema, lo que yo quiero decirles es que los casos de criminalidad organizada también tienen un tiempo procesal, ¿cierto, doctores? Los casos de crimen organizado también tienen un tiempo procesal. ¿Y cuánto viene a ser el tiempo para una investigación en crimen organizado? Pregunta de la clase. ¿Cuánto es el tiempo que se tiene para una investigación en crimen organizado? A ver, muy bien, tengo la participación de Roger, de Luis también, de Carmen, perfecto, muy bien, felicitaciones, ¿no? Muy bien, Alexandra, muy bien, correcto, muy bien, Kenly también, perfecto. Tenemos en los casos de criminalidad organizada hasta 36 meses para investigar. Fíjense ustedes, o sea, estamos hablando más de 2 años para una investigación en caso de criminalidad organizada, ¿no? Ahora, al margen de que yo les pueda preguntar a ustedes, porque esto ya es la apreciación que ustedes puedan tener, quizás como estudiante de derecho, quizás como abogados litigantes, quizás como jueces, como fiscales, por ejemplo, 36 meses para una investigación de crimen organizado. Pregunta, ustedes son libres de opinar. ¿Les parece un tiempo en exceso, o sea, 36 meses, más de 2 años para investigar un caso de criminalidad organizada, ¿no? ¿O es que nos encontramos ante un tiempo razonable? ¿Qué creen ustedes, no? Hay una pregunta, me dice Johnny, hasta 36 meses y el mínimo depende, o sea, un máximo es 36 meses. Es el tope que tú puedes investigar un caso de criminalidad organizada. Puede ser menos, 20 meses, 18 meses, qué sé yo, ¿no? Pero lo que yo les digo a ustedes, porque esto siempre existe y es una discrepancia y un debate, si es que en un caso de criminalidad organizada 36 meses para la investigación, ¿será un plazo en exceso? ¿No? ¿O es que es un plazo razonable? ¿De acuerdo? Es un plazo razonable. Yo tengo alguna participación. Gianfranco me dice, por ejemplo, no es un exceso, es razonable. Muy bien, Gianfranco, gracias por tu participación. José Junior me dice, depende de la complejidad del caso. Muy bien, José. Augusto me dice, demasiado. Para un caso es por eso que los procesos demoran 5, 6, 7 años. Muy bien, gracias por tu participación. Se podría decir, Johnny me dice, que hasta 36 meses sería una condena adelantada. Muy bien, ¿ya? Hay algunos me dicen, me parece correcto, son delitos de cuello blanco, perfecto. Entonces, mira, es que en esta noche la mayoría de ustedes me señalan, bueno, acá tengo otra participación, Arroyo me dice, se desnaturaliza un poco, si bien las diligencias preliminares son para actos urgentes e inaplazables, es mucho tiempo, ¿de acuerdo? Hay algunos que me dicen, viéndolo del lado de la carga procesal, en mi opinión, es un plazo razonable.
Esto es discrepante, ¿no? Esto es bastante discrepante. Yo, porque claro, miren, obviamente yo tengo una opinión respecto a los casos, no lo voy a decir, ¿no? Definitivamente, pero lo que yo sí puedo señalar es que 36 meses desnaturaliza, 36 meses para investigación desnaturaliza el objetivo de una diligencia preliminar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque las diligencias preliminares tienen como objetivo realizar actos de investigación de manera urgente. ¿Y qué es lo urgente o lo inmediato? Yo quiero investigar, no puedo dejar 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses. Tengo que realizar todos los actos de investigación de manera inmediata, si es posible en el acto, ¿no? Entonces, si yo tengo 36 meses, el la primera pared con la cual uno se choca es con desnaturalizar el objetivo de las diligencias preliminares, que es precisamente realizar actos urgentes e inaplazables, ¿cierto? Hasta ahí de acuerdo. Pero voy por lo siguiente. Doctores, ¿es lo mismo investigar un delito de robo, un delito de hurto, que tenga 1, 2 o hasta 3 investigados, que investigar casos, por ejemplo, de criminalidad organizada, corrupción de funcionarios, proceso de licitación, no solo uno, sino 2, 3, 4, 5 procesos de licitación, 40 nombramientos indebidos, ¿no? O en las cuestiones de trata de personas, no solamente en Lima, sino en provincias? Entonces, todo ello requiere no solamente las técnicas de investigación tradicionales, sino que requiere también el uso de las técnicas especiales de investigación, ¿no? O sea, ya en estos casos grandes, uno no investiga de la forma, llamémoslo así, tradicionalista, que lo puede ser en una investigación de robo, hurto, sino que aquí tenemos que hacer uso a técnicas especiales de investigación, que es muy diferente, reitero nuevamente, a las investigaciones tradicionales, ¿no? Por ejemplo, pregunta, dígame, ¿qué técnicas especiales de investigación conocemos, estimados participantes? Pregunta a la clase. Muy bien, muchas gracias por su... Hay una pregunta que hizo Sandra, ahorita lo voy a responder, pero yo quisiera que ustedes me respondan qué técnicas especiales de investigación conocen. A ver, ¿qué técnicas especiales de investigación conoceremos? Me adelanto, interceptaciones telefónicas, agente encubierto, por mencionar dos solamente, ¿cierto? Las interceptaciones postales, por mencionar otro más que se suele utilizar. Para todo ello se necesita una estrategia de tiempo. No es tan sencillo como requerir algo o tomar declaraciones testimoniales sobre los imputados. El seguimiento y la videovigilancia, muy bien, Carmen. Entonces, todo ello denota un especial tiempo para dar con el paradero, porque no es sencillamente decir, esta es una organización criminal y lanzar las palabras por lanzarlas, sino que uno tiene que objetivamente señalar, si tú me vas a decir que es una organización criminal, pues detállame cómo está formada la organización criminal. Y no solamente me vas a decir pues de una forma subjetiva, ¿no? Finalmente tú tienes que probar lo que estás señalando. Lo que tú mencionas, pruébalo, ¿cierto? Porque si no, podría ser denunciado por una denuncia calumniosa, porque estás dando una afirmación que sencillamente lo dices de una manera subjetiva, pero no objetiva, ¿cierto? Entonces, pero al margen de ello, los plazos son hasta 36 meses, ¿no? En un caso, solo en diligencias preliminares. Entonces, para ir cerrando esta idea, todo ello, doctores, forma parte del proceso penal común, ¿no? Todo lo que yo le menciono forma parte del proceso penal común con sus 3 etapas. Un promedio de un caso, 2 años para que se llegue a una sentencia, ¿no? Y eso es un caso simple, porque si es complejo, podría ser incluso 3 años para que se arribe a una sentencia. Y si es un caso de criminalidad organizada, imagínate, ¿no? Como alguien hace un momento me dijo, 5 o 6 años para arribar, por ejemplo, a lo que viene a ser una sentencia, ¿no? Entonces es muchísimo tiempo. Y hay una frase que dice que justicia que tarda no es justicia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tan cierto podría ser, doctores, esa frase, no? Justicia que tarda no es justicia. Ahora, ¿podemos ampliar? Muy bien, Ronald, ¿podemos ampliar los 36 meses? Por supuesto que sí. 36 meses también, ¿no?
Ahora, no dice, las querellas son un proceso penal común. No, 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 ya lo voy a dejar ahí, ¿ya? Pero esa parte, lo que sí puedes hacer es una denuncia calumniosa, si que te imputan un delito que tú no has cometido, ¿ya? Pero fíjense ustedes, lo que yo quiero que quede claro es que el tiempo procesal de una etapa común, a pesar que hoy en día ya hemos tenido grandes avances, a diferencia del Código del año 1940, todavía son plazos en exceso. Entonces el legislador creó, aparte de lo que viene a ser este proceso penal común, crea lo siguiente, doctores. Pueden visualizarlo ustedes en la diapositiva. Crea las salidas alternativas y crea a la vez los mecanismos de simplificación procesal. Reitero nuevamente, aparte de esas tres etapas que yo les señalo, etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio oral, aparte de ello, no todos los casos van por el proceso común, sino que habrán varios casos en los cuales se tendrán salidas alternativas y se tendrán mecanismos de simplificación procesal. ¿Y para qué se crean esto? Son un total de 7 instituciones fuera del proceso común. Fuera de las tres etapas tenemos 7 instituciones. Y en esta noche vamos, obviamente no vamos a tener tiempo para abordar las 7 instituciones, pero vamos a ingresar con todo a lo que viene a ser el proceso inmediato, ¿no? La conclusión anticipada. Entonces, ¿cómo se discrea? En salidas alternativas y en mecanismos de simplificación procesal. Si yo tengo las salidas alternativas, dentro de ello yo encuentro dos. ¿Cuáles vienen a ser? El principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios. Reitero nuevamente, como salidas alternativas tengo el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios, que se van a dar también para algunas situaciones conflictivas, delictivas, no en todos los casos también porque existe un límite. Base legal para que yo analice lo que viene a ser salidas alternativas o principio de oportunidad, artículo 2 del Código Procesal Penal. Artículo 2 del Código Procesal Penal me hace mención a ello, principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios, ¿ya? Así que si ustedes tienen su código, pueden irse en este momento al artículo 2. Luego de ello, doctores, lo que tengo son los mecanismos de simplificación procesal. En el caso de un mecanismo de simplificación procesal, nos arrojan 5 instituciones. Y eso yo les pregunto a la clase porque obviamente es un ABC del Código Procesal Penal tener que saber cuáles son los mecanismos de simplificación procesal. Pregunta a la clase. Y aquí nos están viendo. ¿Cuáles vienen a ser aquellos mecanismos de simplificación procesal que regula el nuevo Código Procesal Penal, doctores? Pregunta, ¿cuáles vienen a ser ellos? Muy bien, acá alguien me hizo remedio proceso abreviado. Más o menos por ahí, pero el término no es así, ¿no? Muy bien, a ver, ¿quién más me dice? Vamos, vamos, doctores. Valentín ya me dijo uno. Muy bien, Valentín, excelente. Reitero nuevamente, dígame cuáles vienen a ser los 5 mecanismos de simplificación procesal que nos señala el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Tengo que conocer esto, porque si yo no conozco esto, siempre me voy a ir por el proceso común. Siempre me voy a ir por las 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Y eso no es una obligación, pues no es que yo necesariamente tengo que irme por estas 3 etapas. Por eso es que como alternativa me da el Código Procesal Penal ir por lo que son los mecanismos de simplificación procesal, como vienen a ser, por ejemplo, las salidas alternativas o las otras instituciones de los mecanismos de simplificación procesal. Muy bien, muy buenas participaciones, ¿no? Hay alguno de ustedes que ya me dijo todo. Edwin, muy bien, el doctor Edwin me señala lo siguiente. Tenemos en un total, entonces, doctores, de 5, ¿no? De 5. ¿Cuáles vienen a ser estos 5 que nosotros detallamos a continuación? Pues ustedes lo pueden visualizar ahí, ¿no? El proceso inmediato,
la acusación directa, la conclusión anticipada, la terminación anticipada y la colaboración eficaz. Reitero nuevamente, se tiene 5 instituciones como mecanismo de simplificación procesal. ¿Cuáles vienen a hacer eso? Reitero nuevamente, para que no nos olvidemos. El primero de ellos, el más utilizado, es obviamente el proceso inmediato. El proceso inmediato es el que más se utiliza como mecanismo de simplificación procesal. Luego se tiene a la vez lo que es la terminación anticipada. Le sigue al proceso inmediato la terminación anticipada como otro mecanismo de simplificación procesal. Luego tenemos la acusación directa. Luego tenemos la conclusión anticipada del juicio. Y finalmente llegamos a una institución tan importante como viene a ser, por ejemplo, la colaboración eficaz. Entonces, en conclusión, si hablamos de mecanismo de simplificación procesal, cuento con 5 instituciones y cada una de estas tiene sus propias particularidades. ¿Cuál es el objetivo? Que se cumpla lo que es un principio tan importante que es la celeridad procesal, ¿no? O sea, si yo me voy siempre por el proceso común, es muy posible que mis casos de investigación no tengan cuándo acabar y que tengamos lo que hoy en día se conoce como sobrecarga laboral. Pero si yo no siempre me encapricho y me voy por el proceso común, sino que me voy por estos mecanismos de simplificación procesal o me voy por las salidas alternativas, entonces en un menor tiempo posible yo podré arribar a la solución de un conflicto, podré arribar a la sentencia en cada uno de esos casos. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Ahora, vamos a ver rápidamente, ¿no? Dejamos obviamente el principio de simplificación procesal, nos vamos rápidamente a lo que es el proceso inmediato. Hay un decreto legislativo, doctores, mucha atención, tomen nota, cuando se habla del proceso inmediato, una institución también de lo que es este mecanismo de simplificación procesal, y es el decreto legislativo 1194. Reitero nuevamente, decreto legislativo para el proceso inmediato es el 1194. Así que ustedes ahorita ya pueden estar descargando a través de lo que viene a ser, por ejemplo, su celular, su computadora, buscan nada más ahí, ¿no? Decreto legislativo 1194, que es la que va a regular en sí a esta institución, que es el proceso inmediato. ¿De acuerdo? El proceso inmediato. Muy bien. Hay una definición, como ustedes pueden visualizar de ahora quienes se encuentran en la plataforma Zoom, ¿ya? Porque estamos llegando en 2 vías, ¿no? Quienes nos están viendo a través de la página de la institución CEFOCAP y quienes se encuentran ahorita a través de la plataforma Zoom, en una clase en directo interactiva, ¿no? Donde ustedes pueden hacer sus preguntas, pero eso sí, la forma es tener la opción de levantar la mano, se les active el audio y pueden hacer una pregunta de manera directa. ¿Ok, doctores? Muy bien. Vamos a ver algo. ¿Qué es el proceso inmediato? Primero, el proceso inmediato es un proceso especial que amerita el abreviamiento del proceso, ¿no? ¿Qué significa? De estas 3 etapas, la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral, a través del proceso inmediato yo puedo simplificar la etapa decisoria, que es la formalización de investigación preparatoria, y simplificar también lo que viene a ser la etapa intermedia. O sea, no es una obligación que yo me vaya por estas 3 etapas, ¿no? Sino que yo puedo tener solamente diligencias preliminares, incoación de proceso inmediato y juicio inmediato. ¿Ok? Juicio inmediato. Es decir, en un menor tiempo yo podría arribar a una sentencia y ya no tener obviamente los 2 años, los 5 años, los 7 años para dictaminar una sentencia, sino solamente incluso en un mes, fíjense ustedes, o en 15 días ya se puede arribar a una sentencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una garantía para combatir los temas de sobrecarga procesal y proceso inmediato? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, porque fíjate, en vez de que mi caso, mi proceso demore 2 años, 3 años, con la incoación del proceso inmediato, con el proceso inmediato, en menos de un mes, 15 días o una semana, en 2, 3, 5 días, ya se puede tener una sentencia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Ayuda a combatir temas de sobrecarga procesal?
Por supuesto que sí, pues. Nadie podría decir lo contrario. Entonces uno diría, pero profesor, entonces, ¿por qué no todos los fiscales van por un proceso inmediato? Otra pregunta bastante interesante. Lo que pasa es que no siempre, fíjense ustedes, no siempre vamos a incoar proceso inmediato porque ahí ingresa el artículo 446, ¿no? De nuestro Código Procesal Penal, donde nos habla de las situaciones de procedencia para la incoación del proceso inmediato. Muy bien, muy bien. Hay una pregunta que acá me hace Lucero también. ¿En qué caso se puede incoar el proceso inmediato? No sé si Lucero, tú tienes tu código, pero si tienes tu código, yo te invito a que revises el artículo 446 del Código Procesal Penal. No te preocupes, igual nosotros lo vamos a detallar en esta sesión de clase, ¿ya? Pero si ustedes tienen su código, se van al artículo 446 del Código Procesal Penal, donde nos habla de los supuestos de aplicación para la incoación del proceso inmediato. Porque, como yo le decía, a veces erróneamente uno dice, siempre vamos a incoar proceso inmediato, pero lamentablemente no es así. Solamente en algunas situaciones se incoa proceso inmediato, porque si no, no tendríamos casos que demorarían tanto. Hay alguien que me ha preguntado cuándo planteamos una tutela. Me parece muy interesante la pregunta que hizo uno de los doctores, pero lo voy a hacer más adelante, ¿ya? Lo voy a hacer más adelante. ¿Y por qué? Es que la tutela puedes presentarlo, pero por lo general la naturaleza del proceso inmediato es un tanto distinto. Pero vamos a ver. Entonces, el concepto del proceso inmediato es un tipo de proceso especial que bajo, ojo, ciertos presupuestos específicos previstos en la ley, es decir, en el artículo 446, permiten abreviar el proceso suprimiendo la etapa de investigación preparatoria y también la etapa intermedia. Entonces, ¿qué etapas se suprimen? Investigación preparatoria y etapa intermedia. ¿Qué es lo que tengo? Diligencias preliminares, audiencia de incoación y proceso inmediato y juicio de proceso inmediato. Y estos se dan en un menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta esa situación. Vamos a ver. ¿Cuál es su finalidad? Porque eso es importante también, porque alguien me diría, pero ya tenemos el proceso común, ¿por qué nos vamos a través de este mecanismo de investigación procesal? Es una realidad la existencia de sobrecarga laboral, ¿cierto? Eso es una realidad. No sé si alguno de ustedes, tengo ahorita cerca de 100 participantes en el Zoom, ¿ya? No sé si alguno de ustedes trabaja para una institución del Estado, llámese Poder Judicial, llámese Ministerio Público, ¿no? No sé si ustedes lo pueden, me pueden señalar a través acá de la cajetilla de comentarios. ¿Cuántos de ustedes trabajan en una institución del Estado? ¿No? ¿Cuántos de ustedes trabajan en el Ministerio Público? Sobre todo, si es Ministerio Público, las fiscalías provinciales, obviamente. Si es Poder Judicial, ni qué decir, ¿no? Si es un juzgado de investigación preparatoria, bueno, ya más o menos me imagino. Si tú trabajas en una fiscalía de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ya quiero imaginarme, por ejemplo, los casos que tú tienes. Si tú estás en una fiscalía común, ¿no? O si tú estás en una especializada y depende del distrito fiscal donde tú te encuentras. Entonces, quienes obviamente trabajan en el Estado, no me van a dejar mentir, pues, porque ustedes saben que la sobrecarga procesal es una realidad. En el proceso penal tenemos un principio que es el principio de simplificación procesal, ¿no? Y tenemos aparte de eso un principio de celeridad. Me quedo con este último. El principio de celeridad me señala que todos los casos se tienen que agilizar, que todos los casos lo tengo que terminar en un menor tiempo posible, ¿no? Eso nos dice teóricamente. Pero la sobrecarga procesal, imagínate que esta mano sea la sobrecarga procesal, ya que tienes a tu principio de celeridad. Hace mucho tiempo la sobrecarga procesal se le ha comido enterito a tu principio de celeridad procesal. ¿Y quiénes lo sufren? La ciudadanía, pues. ¿Quiénes lo sufren? Muchos de los abogados litigantes. Quienes, por ejemplo, dicen, uy, se está demorando. ¿Quiénes lo sufren? Las personas agraviadas. Ellos dicen, mira, mi caso está a nivel de la investigación, no sé cuándo terminará. Entonces, una de las finalidades del proceso inmediato para no estar en esas situaciones es simplificar el proceso de investigación y buscar que todos los actos de investigación
se desarrollen de una manera inmediata, es decir, se cumpla con el principio también de celeridad procesal, ¿no? En aquellos casos, obviamente, donde el fiscal pues no requiera mucha investigación. Es decir, no profesor, ¿qué me está diciendo? Que no todo caso se investiga, todo caso se investiga. Lo que pasa es que hay casos que por su naturaleza requieren mayores actos de investigación, porque sobre todo son complejos o son casos de criminalidad organizada. Pero, por ejemplo, un hurto o un robo, un solo imputado, lesión simple, lesión grave, un solo imputado, que ya lo has identificado, no es necesario hacer un caso complejo de esa naturaleza, sino que uno podría arribar a través de un mecanismo de simplificación procesal, ¿no? Porque ya tienes todos los elementos necesarios que te permitan saber quién es el que ha cometido el hecho delictivo. Entonces, también otra finalidad es que nos permite el proceso inmediato de que no siempre podamos nosotros considerar que el proceso común es la única vía de solución de conflicto, sino que tenemos otras vías, como es el proceso inmediato. Es otra finalidad que tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero voy a irme rápidamente. La ubicación normativa, doctores. ¿Cuál es la ubicación normativa? A mí me parece ahí bastante interesante, porque lo que vamos a señalar ahora es la ubicación normativa del proceso inmediato. A ver, les estaba preguntando, ¿tienen su código, no, doctores? ¿Sí? Tenemos el código. Ok. Nos vamos al artículo 446, ¿ok? Artículo 446. ¿Se han ubicado, doctores, en el artículo 446? ¿Me señalan, por favor? ¿Sí? Estamos ubicados en el artículo 446. Mira, tenemos 446 del Código Provincial Penal, este código, ¿no? Artículo 447 y artículo 448 del Código Provincial Penal. Tres artículos, reitero nuevamente, 446, 447 y 448. Esa es la ubicación normativa. Y cada uno de ellos tiene obviamente su especial necesidad, su especial importancia. Miren, el 446 nos habla de los supuestos de obligación, que es lo que ahora yo voy a detallar. O sea, no es que en todo caso siempre uno va a irse por el proceso inmediato, sino que existen supuestos en los cuales uno va a irse a través de la institución del proceso inmediato. El artículo 447 nos habla de la audiencia única de incoación de proceso inmediato, pero ojo, ahí nos dicen los casos de flagrancia de delito. Y luego tenemos el artículo 448 que nos habla de la audiencia única de juicio inmediato. Entonces, todo lo que yo les señalo, fíjense ustedes, lo vamos a encontrar en esos articulados, ¿no? En este libro, en ese libro que yo les señalo, ¿no? El proceso inmediato, estimados doctores. Ahí nos hace mención. 446, 447, 448. Todo abogado, estudiante de derecho, no se rige obviamente por subjetividades, se rige a través de un principio tan importante que viene a ser el principio de legalidad. Lo que se encuentra en la norma procesalmente es lo que se aplica, no lo que uno considera que debe ser muchas veces, ¿cierto? Pero bueno, ya eso lo dejamos para otra situación. Miren, el artículo 446, doctores, nos habla sobre los supuestos de aplicación del proceso inmediato. Muy bien, doctores, ¿alguno de ustedes que quiera hacer lectura del artículo 446? No sé, si alguno de ustedes se anima a hacer lectura del artículo 446. ¿Quién me dice yo? ¿Quién se anima, doctores? A ver, miren, ¿quién se anima, no? Lo que sencillamente van a hacer es leer el artículo 446 hasta el literal C. Vamos a ver, ¿tenemos voluntarios? Muy bien, tengo a la doctora Sandra. Perfecto. Tengo también a la doctora Carmen, ya. Vamos entonces, primero a la doctora Carmen. La doctora Carmen, no sé si lo podemos habilitar su audio, por favor. ¿Sí? Sí, doctora, ¿la escucho? Si puede, la doctora Carmen, ¿no? A ver, ¿puede activar su audio?
Sí, doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, sí lo escucho, sí lo escucho. Bien, me dice el artículo 446, Ujú. supuestos de aplicación. Ah, Hasta el literal C. ya, inciso 1. El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato bajo responsabilidad cuando se presente alguno de los de los siguientes supuestos. ¿Sí? Literal A. El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito en cualquiera de los supuestos del artículo 259. Literal B. El imputado ha confesado la comisión del delito en los términos del artículo 160. O literal C. Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por su participación, ya por su participación. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien, doctora, gracias. Este, presupuesto para incoar y proceso inmediato. El artículo 446 me señala primero la cuestión de flagrante delito, es decir, las detenciones que se puede dar a una persona en cuestiones de flagrante delito, ¿no? Flagrante. ¿Qué es flagrante? Proviene del latín flagrare, que significa arder o quemar, ¿de acuerdo? Es del latín flagrare, arder o quemar. En una definición histórica se señala que la flagrancia es aquella situación en la cual se detiene a una persona de manera ostentosa o vergonzosa, donde alguien es sorprendido al momento de estar cometiendo un hecho delictivo. De eso viene la flagrancia, arder o quemar, atrapar a una persona que está cometiendo o ha cometido un hecho delictivo, así nos señala. Ahora, nuestra legislación nos habla sobre los temas de la detención de una persona. Y respecto a la detención, doctores, ahí nos habla las cuestiones de los tipos de flagrancia, ¿no? Nos habla de los tipos de flagrancia. Entonces, existe una clasificación de los tipos de flagrancia. Yo les voy a preguntar, doctores, ¿cuántos tipos de flagrancia conocen ustedes? Pregunta. ¿Cuántos tipos de flagrancia conocen ustedes, estimados doctores? ¿Cuántos? ¿Cuántos son los tipos de flagrancia que se conoce? A ver, ahí a través del chat yo los voy leyendo. Ustedes me señalan, por favor, ¿no? Los tipos de flagrancia, ¿ok? Muy bien. A ver, tengo su participación. Y quiero saber primero el número de los tipos de flagrancia que se tiene hoy en día, ¿no? ¿Cuántos vienen a ser? ¿Cuántos conocemos, doctores? ¿Cuántos conocemos? A ver, muy bien. Tenemos, Edwin me dice 4, Gloria me dice 3, Johnny ya me va explicando cuáles son, Augusto me dice 4, Luis, muy bien, el doctor Luis me dice 3, incluso me señala cuáles vienen a hacer eso, ¿de acuerdo? Ya muy bien, el doctor Edward también me va señalando cuáles son los tipos de flagrante delito, excelente, pero hay algo muy importante. Si yo les dijera en qué parte del Código Penal, ¿no? Nos señala flagrancia. A ver, vamos a ver, doctores, en qué parte del código nos señala flagrancia. ¿En qué parte del código? Muy bien, muy bien. Amaro, ¿no? Muy bien, Amaro. Muy bien el doctor Amaro. El doctor Amaro me dice, profesor, obviamente, si nosotros vamos a hablar de las cuestiones de flagrancia, va a ser muy importante que nosotros hagamos mención al artículo 259 del Código Procesal Penal, o llamémoslo nuevo Código Procesal Penal, donde nos habla a nosotros sobre la detención. Claro, eso sí, ahí no lo vas a encontrar
con la nomenclatura flagrancia, pero lo que pasa es que uno hace una interpretación de lo que viene a ser ello, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos guiamos en el artículo 259, nos habla de los efectivos policiales y nos dice que la policía podrá detener sin mandato judicial, así nos ponen claro, los efectivos policiales podrán detener sin mandato judicial en caso se den las siguientes situaciones, ¿no? Flagrantes, nos dice ahí incluso también. Y ahí nos pone 4 situaciones en las cuales los efectivos policiales pueden detener a alguien, ¿no? Flagrante delito, claro, no, no, lo que pasa, mira, el artículo 259, voy a hacer lectura, ¿qué nos menciona? La Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprende en flagrante delito. Existe flagrancia cuando, y ahí nos pone 4 situaciones donde uno va a decir, en estas 4 situaciones evidenciamos cuestiones de flagrancia. Son 4 total, doctores, y yo les voy a mostrar en la diapositiva. Ahí ustedes pueden visualizar, ¿cierto? Visualizan la clasificación de los tipos de flagrancia, que son 4. ¿Lo verificamos? ¿Sí? ¿Cuál es el primero? La flagrancia stricto sensu o propiamente dicho. Primer tipo de flagrancia. La segunda, la cuasi flagrancia. La tercera, flagrancia por identificación inmediata. Y la cuarta, presunción de flagrancias por evidencia o inferencia. Ustedes me han nombrado una serie. No sé si han cumplido con todos, ¿no? Pero reitero nuevamente, existen 4 tipos de flagrancia delictiva. El primero de ellos, la flagrancia stricto sensu, que obviamente en esta sesión de clase vamos a hacer una definición breve. Luego tenemos la cuasi flagrancia, ¿no? También vamos a hacer una definición de ello. Luego tenemos una flagrancia por identificación inmediata y finalmente lo que tenemos es una flagrancia por evidencias o inferencias, doctores. 4 tipos de flagrancias, no te olvides, por favor, ¿ya? No te olvides, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el primer tipo de flagrancia, doctores? Vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Pero antes que nada, quiero saber si están despiertos, ¿no? O si están dormidos, porque hoy estamos domingo, sé que para algunos ha sido un día bastante pesado, han tenido que ir a votar, quizás algunos han sido personeros, miembros de mesa, pero quiero saber si ustedes están despiertos en la clase, porque nos falta casi como una hora todavía, ¿ya? Hay algunos que quizás están ahí prendido el audífono, pero están durmiendo, no lo sé, yo no los puedo ver, ¿no? Si tuviéramos una clase presencial, me acerco y pues ahí le digo, ¿no? ¿Qué haces durmiendo al alumno? Pero si no, no. Muy bien, veo que están despiertos, porque me dice Gloria, sí, Edward me dice para nada, doctor. Roxana me dice presente, Sandra, clase interesante, muy bien, gracias Sandra. Ceballo me dice la clase está bien, ¿no? Amar me dice listo y atento para la madrugada, muy bien. Tiziano interesante, preguntas del Jurado Nacional de Elecciones, Augusto. Edward, ¿no? Sonríe, está muy interesante la ponencia, Manuel, presente, Ani. Muy bien, acá tengo también a Irma, ¿no? A Janet también, que están despiertos, están atentos. A Gisela también me dice presente, Ronald despierto, Israel es muy bien, Israel también está ahí atento, Zulema también está atento, ¿no? Henry también, José también, entonces David, ¿no? David acá que también lo puedo visualizar, entonces también está atento a la clase, ¿no? Muy bien, porque hasta las 10 si llegan, ¿no? O ya se van a quedar dormidos, no creo. Eh, yo sé que mañana empieza nuevamente la jornada laboral. Por ejemplo, yo voy a estar las 8 de la mañana, me levanto a las 6 mañana, ¿no? Para que uno tenga que quedar, pues, por lo menos 15 minutos antes de las 8 de la mañana y empezar con todas las actividades correspondientes a las labores jurídicas cotidianas, ¿no? Pero ¿a quién le apasiona el mundo jurídico? ¿No? A quien le gustan las normas, las leyes, leer algo, entonces obviamente no existe un cansancio de por medio. Por el contrario, puede pasar horas y horas y horas leyendo, estudiando y sencillamente no te da sueño, ¿no?
Entonces, eso es bastante interesante. Obviamente, si es que no te gusta el ámbito jurídico, o sobre todo si no lo entiendes, ¿no? Si no lo logras interpretar bien, es posible que agarres un texto pequeño, lo leas y termines, por ejemplo, en ese caso, durmiéndote, ¿no? Y eso es normal. Entonces hay que hacer un poco de interpretación de la norma y también vivirla, ¿no? O sea, quienes son estudiantes de derecho, obviamente, están en formación, pueden hacer simulaciones, ver las diferentes audiencias que se dan, pero quienes ya se encuentran en la práctica misma del ejercicio profesional, ¿no? Entonces lo van a vivir diariamente y va a ser bastante enriquecedor, ¿no? Muy bien, entonces sigo a las personas que están ahí, ¿no? Muy bien. Hay preguntas que me hacen, mira, el tema que estamos abordando, hay preguntas que me han hecho, pero hay algunas preguntas que no están relacionadas al tema. Las preguntas básicamente que estén relacionadas al proceso inmediato, ¿ok? Muy bien. Dicho esto, vamos a hablar sobre el primer tipo de flagrancia existente, que es la flagrancia stricto sensu o propiamente dicha. Ese es el primer tipo de flagrancia que nosotros podemos señalar. La flagrancia stricto sensu o propiamente dicha. Lo que en el argot popular se dice se atrapa a una persona con las manos en la masa. ¿Hemos escuchado esta frase, doctores, alguna vez? ¿No? Cuando se señala, lo han atrapado, sí, pero lo han atrapado en flagrante delito. Lo han atrapado con las manos en la masa al momento que está cometiendo el hecho, ¿no? Eso, doctores, viene a ser la flagrancia stricto sensu o propiamente dicho. ¿Cuál es la característica de este tipo de flagrancia? Que acá no necesito yo de alguna inferencia, no necesito aquí de alguna deducción. ¿Por qué? Porque se detiene a una persona de manera directa. Se sorprende a alguien en ese momento que está cometiendo un hecho delictivo, ¿no? Entonces acá no existe asombro, acá no existe sorpresa, ¿no? Sino que acá existe la inmediación absoluta por parte de quien observa un hecho flagrante. Un ejemplo de ello es rápidamente lo siguiente. Cuando los efectivos policiales, por ejemplo, escuchan disparos, ¿no? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 disparos, escuchan los efectivos policiales. Entonces van rápidamente al lugar y cuál es la situación que ellos observan. A una persona ya herido de bala en el piso y alguien que tenía el arma en la mano, ¿no? El arma en la mano ahí, ¿no? Y al herido en el piso, lo observan. Entonces, en este caso en particular, perdón, acá ya reitero nuevamente, en una flagrancia stricto sensu, es cuando los efectivos policiales, por ejemplo, observan cuando el delincuente agarra una pistola y dispara, ¿no? Y ese disparo le impacta en el cuerpo a la víctima. Esa es la flagrancia stricto sensu, ¿no? O sea, los efectivos policiales logran observar esa escena, observan esa situación, ¿ya? Muy bien. Hay quienes me han estado pidiendo las diapositivas de la sesión de clases del día de hoy. Yo les voy a dejar acá, doctores, en mi número de WhatsApp, ¿ya? Que es el 997-588013, ¿de acuerdo? Si alguien lo anota ahí también, excelente. Mi número de WhatsApp es es el 997-588013, estimados participantes, ¿ya? 997-588013. Tenemos la clase hasta las 10 de la noche. Ustedes antes de las 10 de la noche me dicen, profesor, quiero los materiales, ¿no? De la clase del día de hoy y yo les estaré remitiendo dicho material. Pero eso sí, si ustedes me escriben, obviamente, antes de las 10 de la noche, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. Voy a ir entonces a lo siguiente. En la flagrancia stricto sensu, entonces necesitamos de eso, es la inmediación. Cuando observamos que en ese momento se está cometiendo el hecho delictivo. Aquí yo no hago una deducción, no hago una inferencia, porque yo observo inmediatamente el momento de la comisión de un hecho delictivo. Esa es la flagrancia stricto sensu. En cambio, en la cuasi flagrancia, la situación es diferente, porque en la cuestión de cuasi flagrancia, aquí sí yo tengo que hacer una deducción.
Yo no sorprendo a alguien cuando esa persona está cometiendo en ese momento el hecho delictivo, sino que lo sorprendo instantes después. Una especial particularidad es que la persona todavía no logra huir de la escena donde se cometió el hecho contrario a norma, sino que todavía lo encontramos ahí. Sin embargo, ahí lo que va a ser necesario es utilizar lo que viene a ser una deducción. Va a ser importante que ahí yo haga una inferencia. Un ejemplo de ello es el siguiente, ¿no? Si los efectivos policiales escuchan disparos, 1, 2, 3, 5, 6 disparos, escuchan los efectivos policiales y van rápidamente al lugar donde se habría perpetrado este hecho delictivo. ¿Y qué es lo que observan? El cadáver en el piso y la persona que tiene un arma en la mano. Eso es lo primero que ellos observan. Entonces, en ese caso en particular, fíjense ustedes, lo que va a suceder es que los efectivos policiales van a proceder a la detención de este individuo. No porque ellos lo hayan visto en ese momento, sino que ahí se utiliza, obviamente, la deducción. De esa deducción nace una inferencia. Si tú observas en un lugar a alguien que ya está en el piso, ¿no? Con una puñalada en el cuello y alguien que se encuentra ahí que tiene el arma punzocortante, entonces por una inducción o por una inferencia, tú vas a decir que el que cometió este hecho es esta persona que tenía el arma en la mano, ¿cierto? Entonces se utiliza esa inferencia como tal, ¿ok? Se utiliza esa inferencia como tal. Hay que tener en cuenta esa situación, doctores. Entonces, eso forma parte de la cuasi flagrancia. Casi flagrancia, pero sí tiene que utilizar una deducción o una inferencia, ¿no? Tenemos el tercer tipo de flagrancia, que es diferente. Este tercer tipo de flagrancia nos habla por identificación inmediata. Ya ese es otro tipo de flagrancia, ¿no? La identificación inmediata. Ahí, por ejemplo, existe también una importante particularidad. Para identificar a alguien hay que dar datos en específicos, no datos genéricos. Si uno da datos genéricos, el problema que nosotros vamos a tener es que quizás no podamos individualizar rápidamente a la persona que habría cometido el hecho, ¿no? Va a ser más complicado, sino que hay que dar datos en específicos. Por ejemplo, vamos a ver, si una señorita ha sido víctima de un robo, ¿ya? De un robo, donde el delincuente le agarró el cabello lamentablemente, lo tumbó en el piso y se llevó su cartera y se fue rápidamente hacia un rumbo conocido, ¿ya? Entonces se le pregunta a la señorita, muy bien, díganos las características de la persona que había cometido este hecho, ¿no? O sea, díganos las características, cómo era esta persona que cometió estos hechos. Y fíjense ustedes que la característica que da es, sí, la persona que me robó mide 1,68 m de estatura. 1,68 m de estatura. Con textura delgada y tez trigueña. Esos son los datos que me da, reitero nuevamente. 1,68 m aproximadamente, con textura gruesa y tez trigueña. La pregunta es, ¿cuántas personas con esas características hoy en día no habrá? ¿Será suficiente, doctores, esos datos que me da la señorita para yo poder identificar al presunto autor del hecho delictivo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es suficiente? ¿Necesito algo más? O alguien me dirá, profesor, con eso es suficiente, ¿no? Con eso es suficiente. ¿Qué creen ustedes, doctores? ¿Suficiente o no suficiente? A ver, vamos a ver. Obviamente, muy bien, correcto. Acá los puedo leer. Muy bien, no es suficiente, pues, esos datos, ¿no? No es suficiente, me quedo hasta ahí. Correcto, no es suficiente. Entonces la pregunta es, ¿qué otros datos adicionales me debería dar? Porque lo que estamos diciendo nosotros no es suficiente ello, perfecto. Pero dígame entonces, ¿qué datos adicionales deberían darnos para que sí yo puedo decir, estoy identificando debidamente a una persona, ¿no? ¿Qué datos más me pueden dar? Vamos a ver lo siguiente. Alguien ya me dijo, se me adelantó, tatuajes. O sea, me tiene que decir, no, o a los efectivos policiales, la persona que cometió este hecho es alguien que tiene tatuajes. Es alguien que tiene un corte de cabello bastante particular. Es alguien que tiene, por ejemplo, quizás una forma peculiar de conversar, de caminar, ¿no? O que tenga alguna cicatriz en el rostro, o que tenga un corte en el rostro.
entonces es visible, obviamente, o un tatuaje, reitero nuevamente, donde efectivamente podamos hacer la diferencia sobre cualquier otra persona. O si mide 1,90 m, pero tiene una especial particularidad, entonces en ese caso en particular sí me va a ayudar saber, ¿no? ¿Cuál es la característica que tiene este individuo? Y esto va a ser muy importante para dar precisamente con su paradero, ¿no? Ahora, también en este tipo de flagrante delito nos señala lo siguiente. También serán importantes las grabaciones que se hagan en ese instante, las grabaciones que se hagan en ese momento. Por supuesto, ¿no? Hoy en día muchas de las personas, cuando se comete un hecho, no quieren meterse porque tienen temores a que algo le pueda suceder. Pero la gran mayoría, por ejemplo, lo que hace es sacar el celular y graba, ¿no? Y esas grabaciones finalmente ayudan bastante, porque gracias a ello sí se puede dar con el paradero de alguien que habría cometido ese delito, ¿no? Muy bien, como dice María, la grabación del celular, las fotografías también. Ahora, obviamente, en un caso de flagrancia por identificación inmediata, el, el sujeto que acaba de cometer este hecho logra huir del lugar, no se encuentra ahí, ¿no? O sea, ya logra escapar. Robó, logró escapar de la escena delictiva. Mató a alguien y logró escapar de la escena delictiva. Entonces, es una característica de la flagrancia por identificación inmediata, porque logra huir de esa escena delictiva. Entonces, lo que se tiene que hacer en ese caso es ir al lugar, ¿cierto? Y tomar las declaraciones o recopilar las cámaras, los videos que se entiende que se han tenido a bien de formar en ese momento. Y de ahí, para dar con el paradero de estos sujetos, se tiene 24 horas para que se proceda a su detención, ¿no? O sea, desde el momento que uno tiene conocimiento del hecho delictivo, va a transcurrir 24 horas para poder dar con el paradero de esta persona. Hay algunos que me han señalado, ¿no? Cámara de vigilancia, por supuesto que sí, puede haber también cámara de vigilancia, grabaciones, pero todo lo que sea forma parte, doctores, de la flagrancia por identificación inmediata. Luego tenemos otro tipo de flagrancia, que es la flagrancia por evidencia o inferencias. Entonces, ya una evidencia o una inferencia es diferente. Una evidencia, una inferencia resulta siendo distinta. Aquí a veces se van a utilizar cuestiones de reglas de la lógica, máxima de la experiencia, para poder identificar qué acontecimiento se habría dado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Mire, y esto es, dicho sea de paso, un caso real. Es un caso real. En un condominio, no sé si alguno de ustedes pues vive en algún condominio o en alguna ocasión ha vivido, ¿no? En un condominio vivía una pareja, eran convivientes. Ya tenían convivientes cerca de 2 años, ¿no? Pero no era una convivencia de amor y paz, sino que era una convivencia un tanto conflictiva. Acá el señor golpeaba pues a la señora, ¿no? No tenían hijos en común, ambos vivían y siempre había gritos, siempre habían peleas. No había en los últimos 5 meses ni un día en los cuales nunca estaban tranquilos, siempre discutían. Y muchas veces lo agredía y la señora pedía auxilio, pedía gritos, salía corriendo del departamento donde vivía en dicho condominio y la situación era bastante problemática, ¿no? Sus vecinos sabían de esto. Y un día sus vecinos pues van, porque aparte de ello era la tesorera del condominio, van, tocan la puerta, nadie salía, vuelven a tocar, ¿no? Regresan en una hora, tocan y les parece algo raro porque ella siempre paraba ahí. Así que logran ingresar una de ellas, porque la puerta, aparte de eso, estaba para abrir nada más, e ingresa y se da con una sorpresa desagradable, porque su vecina se encontraba en el piso boca abajo y había rastro de sangre, ¿no? Y lo que hacen inmediatamente en ello es darle los auxilios correspondientes, pero ella estaba fallecida. Así que comunican a los efectivos policiales y llegan inmediatamente al lugar, ¿no? Obviamente en compañía del fiscal también. Y se empiezan las primeras interrogantes, ¿no? ¿Con quién vivía? ¿Con quién vivías? Bueno, acá con su conviviente que le hacía pues la vida imposible, ¿no? Que paraban peleando, discutiendo. Entonces, la interrogante es, ¿de quién uno inicialmente podría sospechar? ¿No? Podría sospechar. Vamos a ver.
¿De quién podrían sospechar ustedes, doctores, inicialmente? O sea, ¿de quién podría ser la sospecha? ¿Con quién vivía esta señora que ya lo están encontrando sin vida? Con su conviviente. ¿Estamos? Entonces, obviamente, muy bien, de su pareja, muy bien, Johnny, excelente, Johnny, gracias por tu participación. Con su pareja sentimental, pues, ¿no? Su pareja, el conviviente, muy bien, la doctora María, con su conviviente. Con el conviviente lo encontramos y es muy posible, no digo que sea el autor, pero es muy posible que sería el autor del hecho delictivo. ¿Quién? El conviviente. Hay una gran posibilidad de que esto sea así. Entonces, desde el momento que uno tiene conocimiento de este suceso, se tienen 24 horas para dar con el paradero de esta persona. Entonces, habría que ver dónde vive. Y cuando uno llega a ese lugar, puedes observar, no en todos los casos, pero en muchos sí, donde se le puede encontrar con alguna evidencia que nos haga notar que él es el autor del hecho delictivo, ¿no? O sea, podemos nosotros tener alguna evidencia que nos diga, ah, vaya, este es el autor del hecho delictivo. Por ejemplo, ¿con qué le podemos encontrar? Con rastros de sangre, ¿no? Con ropa de la víctima, con rasguños, todavía como consecuencia de que la víctima se estaba defendiendo. Entonces, todos ellos vendrán a ser evidencias, ¿no? Claro, estigmas ungueales, perfecto. Todos son evidencia o inferencia que nosotros vamos a decir y llegar a la conclusión de que él seguramente ha sido el autor de este hecho delictivo, ¿no? ¿Y cómo estamos arribando a esa conclusión? En base a inferencias, en base a evidencias, ¿ok? Llegamos en base a eso. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta. Ahora, no, yo les he dado, no puedo enviar. O sea, yo les he dado ahí el número y ustedes me escriben antes las 10 de la noche, ustedes lo remiten. Ya yo les he dado ya ahí el número. ¿De acuerdo? La doctora Rosa me dice, le remití, no, no, ustedes me escriben y yo la remito. ¿De acuerdo? Ahí los materiales. Yo les he dado ahí el número de WhatsApp, que es el 997-588013. ¿Ya? Muy bien. Hay una pregunta bastante interesante que me hace María. Hoy, doctores, ustedes se han pasado, les felicito. Me han hecho bastantes preguntas muy interesantes. No sé si algunas me he pasado, ¿no? Pero ustedes me han hecho preguntas a uno, muy buenas preguntas. Por ejemplo, María me dice, doctor, ¿podría hacer una diferencia entre inferencia y una evidencia? Son dos cosas obviamente muy diferentes. ¿Qué es una evidencia? En un ejemplo te lo voy a explicar. Si yo voy a un lugar sospechando que Pepito robó dinero, y si yo voy al lugar y encuentro el dinero, eso viene a ser una evidencia. Eso es una evidencia. Si yo sospecho que Pedro robó una laptop, voy a su domicilio dentro de las 24 horas, lo encuentro con una laptop, lo encuentro con la evidencia. ¿De acuerdo? Esa es la evidencia. En cambio, la inferencia es una deducción. A través de la inferencia yo digo, sospecho de quién podría ser, ¿no? El autor de un hecho delictivo. Si tú vives en paz con las personas, no tienes problema con nadie, ¿no? Y de repente un día te discutes con un señor, te discutes, ¿no? Y al día siguiente amanece pues la ventana de tu casa rota con una piedra, ¿no? Así lo quebraron la puerta o la luna. ¿De quién infieres que podría haber sido? Pues del Señor. ¿Por qué llegas a esa inferencia? Porque un día antes discutiste con él y tú nunca has tenido problemas con ninguna persona y nunca te ha sucedido ello. Ya tienes una inferencia de quién podría haber sido. En el caso que yo les he señalado, de la señora que lo encontraron sus vecinas, vivía con su esposo. Entonces, el primero sospechoso, y uno infiere, porque aparte de eso, no es que sea una inferencia también por inferir, sino que la inferencia nace de una cuestión de raciocinio. Entonces, por ejemplo, yo podría señalar de que por inferencia ya es ese señor porque siempre golpeaba, siempre la maltrataba, siempre la pegaba. Entonces, llego a ello por esas cuestiones de inferencia, ¿ya? Muy bien. Por ahí, no sé si en todo caso lo puede Rosario anotar para que no te olvides en 997-588013, ¿ya? Reitero nuevamente, 997-588013, pero ustedes escriben solamente antes de las 10 para que se le pueda remitir el material correspondiente, ¿ya?
No sé si en todo caso ahí lo puedo anotar. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta a la interrogante que ha señalado. ¿Ok? Ha señalado. Perfecto. Muy bien. Entonces, terminamos ahí las cuestiones de flagrante delito. ¿Ya? Las cuestiones de flagrante delito. Eh, ¿Se puede incoar proceso inmediato bajo supuesto de flagrante delito? Claro, claro que podemos incoar proceso inmediato bajo las cuestiones de flagrante delito, no solamente en una flagrancia estricto sensu, sino también en estas cuestiones de flagrante delito, va a depender, porque luego vamos a hablar de las cuestiones de procedencia, ¿no? Las cuestiones de procedencia, porque ustedes saben que el proceso inmediato, el fiscal incúa proceso inmediato y la otra parte bien acepta o no acepta dicha incoación de proceso inmediato, ¿no? Entonces sí, sí se puede. Mira, vamos a ir con lo siguiente. Vamos a ir con lo siguiente. Vamos a ver. Eh, el doctor Dani me dice, doctor, cuando hay inferencia, ¿se puede sumar las evidencias para ver con el doctor? Por supuesto que sí. Todo nace con una inferencia. Uno empieza a pensar, ¿quién podría haber sido? ¿De quién sospechas? ¿De quién sospechas? ¿No? Entonces, las sospechas iniciales nos permiten inferir de quién posiblemente habría sido una persona que habría sido la autora. Ahí hay que aplicar pues, la lógica, las cuestiones de la máxima de la experiencia, ¿no? Para poder señalar estas cuestiones, ¿ya? Muy bien. Mira, Mayra me escribe, si mira, Mayra puede ir a la página de Facebook. La página de Facebook ustedes me encuentran como Sergio Emerson en todo caso. Ustedes ven al perfil de acá y en el perfil de acá de esta transmisión, ¿no? El perfil de esta transmisión, ustedes pueden ver ahí un link que les remite a la página de Facebook también. Y ahí pueden ver, pues, los números correspondientes, los eventos que vamos a desarrollar, ¿no? Y si alguien lo ha notado, ¿no? El número, ustedes lo pueden ahí nuevamente escribir, quizás para que los demás puedan poder acceder a ello, ¿ya? Muy bien. Eh, Vamos a ver entonces lo siguiente. La confesión. La confesión ya es diferente, ¿ok? La confesión es diferente. Muy bien, vamos a ver. Mira, tengo como media hora, voy a intentar correr. La confesión del imputado regla el artículo 160. La confesión es la admisión de cargos por el imputado o aceptación de la imputación formulada en su contra. Cuando una confesión tiene valor probatorio, primero que nada, no es que yo diga soy autor de un hecho delictivo. No es suficiente ello. O sea, no es suficiente con decir yo robé, yo hurté, yo maté. No resulta siendo, doctores, suficiente dicha afirmación. O sea, no tiene que haber algo más, ¿no? Una información como tal es una información que no tiene mucho peso, no tiene alguna relevancia. Tengo que dar algo más. O sea, si una persona dice yo he matado, tendríamos que ver si las huellas que se encuentran en el arma le pertenecen o no a esta persona que está señalando ser autora de este delito. Si alguien dice, mira, yo he cometido el delito de lesiones, entonces tiene que por lo menos existir reconocimiento por parte del agraviado y señalar que sí, efectivamente es él quien me golpeó, ¿no? Si alguien dice, no, yo he cometido el delito de robo, entonces en ese caso en particular, mínimamente tiene que haber una cámara de videovigilancia o testigos que aseveren que dicha persona es la que ha cometido el hecho delictivo. Entonces, no es que es una cuestión de decir, yo confieso sencillamente ser el autor, sino que tiene que haber otros aspectos muy importantes también, doctores, que debemos tener en cuenta. Ahora, cuando alguien confiesa, hemos dicho, miren, la procedencia es que yo acepte la responsabilidad penal. Por ejemplo, si a ti te imputan un delito de robo, tú tendrías que decir, sí, efectivamente, yo robé. Si a ti se te imputa un delito de lesiones simples o lesiones graves, tú tendrías que decir, sí, efectivamente, yo he lesionado, no, yo le he golpeado, yo le he pateado, tendría que aceptar la imputación por parte del fiscal, ¿no? Eso es lo primero de la admisión. Luego, para el valor probatorio, para decir lo que me estás diciendo es verdadero o no verdadero, lo tengo que corroborar, pero con otros elementos de convicción. Tiene que estar corroborado, reitero nuevamente, con otros elementos de convicción. Siguiente, tiene que ser prestado libremente, es decir, te tiene que nacer
el hecho de que tú digas, yo voy a aportar, ¿no? Yo voy a confesar. No se te puede obligar en el proceso a decir, confiesa, diga, no. Si tú deseas, confiesas. Si no deseas, absolutamente no confiesas. Es tu libre voluntad. Ahora, el numeral 2 del artículo 180 también nos dice que si tú vas a confesar, tiene que estar en el estado normal de tus facultades psicológicas. ¿Por qué? Porque existen pues los mitómanas, ¿no? Las personas que les gusta mentir. Hay personas que son mitómanos impulsivos, mienten, dicen cosas, prometen y prometen. Es una falacia total, una mentira total, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien, fíjense ustedes, ¿no? También hay que ver si va a confesar. Vamos a ver si sus facultades psíquicas nos permiten saber si lo que nos está diciendo es verdad. Luego tiene que ser presentada ante el juez o ante un fiscal, siempre con presencia del abogado defensor. Y el último nos dice que tiene que ser, obviamente, una confesión que se tiene que considerar como una confesión sincera, ¿ya? Una confesión sincera. Vamos a ver. Hay algunas preguntas. Voy a seguir corriendo, doctores, a efectos de ir terminando, ¿no? No se preocupen, quienes han hecho preguntas, vamos a responder. No, no es que vamos a dejar esto así, no, vamos a responder las interrogantes, ¿ya? Muy bien. Y el último supuesto para la incoación de lo que viene a ser el proceso inmediato es cuando tenemos los elementos de convicción suficientes, doctores. Eso viene a ser el último supuesto de la incoación del proceso inmediato. Es cuando tenemos los elementos de convicción suficientes, es decir, todos aquellos que se han tenido a bien de desarrollar durante el desarrollo del proceso de investigación, ¿ya? Todos ellos que se han tenido a bien de recabar durante ese proceso de investigación. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser. Esto salto. Ahora, miren. Vamos a ver. Cuando no siempre, aparte que yo les he hablado, los tres supuestos, ustedes me han señalado, los tres supuestos en los cuales se incuba proceso inmediato, fíjense ustedes, doctores, que existen situaciones donde no se va a poder incubar proceso inmediato. ¿Ok? Reiteradamente. No siempre se incuba proceso inmediato, sino cuáles son las excepciones en las cuales no será procedente la ecuación de proceso inmediato en los siguientes. Primero, en los casos de complejidad de un caso. Cuando nos encontramos ante un caso denominado complejo, entonces ahí, doctores, no es posible la incoación del proceso inmediato. Artículo 342, numeral 3 del Código Procesal Penal. Complejo no incuba el proceso inmediato. Hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien. Y nos dice, ya ustedes, y lo voy a leer para que en todo caso reforcemos un poco más, ¿no? Muy bien. Y también la declaración del imputado. Bueno, ahí, sí, correcto. Cantidad significativa de datos de investigación, numerosos delitos, cantidad importante de imputados o agraviados, he declarado complejo, pericias de nutrida documentación o complicados análisis técnicos, gestiones que uno tiene que desarrollar pero fuera del país, diligencias en varios distritos o revisión de una gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. Entonces, en esas situaciones, obviamente, uno puede decir que acá vamos a evidenciar una cuestión de complejidad. Si es complejo el caso, no puedes incoar proceso inmediato. ¿Ok? Reitero nuevamente, si es complejo el caso, no será posible la incoación de un proceso inmediato, estimados doctores, ¿no? Y aquí la siguiente pregunta. ¿Cuáles son actualmente los dos nuevos supuestos para incoar proceso inmediato? ¿Ya? ¿Cuáles son los dos nuevos supuestos hoy en día, doctores, para la incoación del proceso inmediato? ¿Cuáles serán? A ver, ¿cuál se nos ocurre?
estos nuevos supuestos, ya no tan nuevos, ¿no? Porque ya ustedes hace un momento lo decían, ¿no? Eh, Muy bien, hay una pregunta interesante. Doctor, en caso de que una persona es reincidente o habitual, ¿se podría dar el proceso inmediato? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Mira, el Código Procesal Penal, no, a diferencia del principio de oportunidad, porque el principio de oportunidad sí te señala que si tú eres reincidente, solo tienes hasta dos opciones para irte por el principio de oportunidad. La tercera ya no te iría por el principio de oportunidad. En el caso del proceso inmediato no nos habla de quién es reincidente o no es reincidente, razón por la cual uno deduce que si tú has cometido en dos ocasiones un mismo hecho delictivo, también podías incoar proceso inmediato. ¿De acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿existe una casación del delito de violación? Sí, sí, pero el tema es que ahorita estamos hablando del proceso inmediato. Mira, luego va a haber otros cursos y todo eso sobre lo que son los delitos contra la libertad sexual, y ahí vamos a dar mayores detalles. Acá, Eric, muy bien. Omisión a la asistencia familiar. Excelente, Eric. Excelente, Eric. Muy bien. Omisión a la asistencia familiar y tenemos la conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, ¿no? O sea, dos nuevos supuestos de incoación en proceso inmediato, omisión a la asistencia familiar y conducción, pues, de vehículos en estado de ebriedad, ¿ya? En estado de ebriedad. Muy bien. Muy bien, Edwin. No, no, sí, lo que pasa es que también Eric ha participado también, pero a través de la transmisión directa. Edwin ha participado a través de la cajetilla de comentarios de la plataforma Zoom, ¿ya? Muy bien, entonces, tenemos aparte de eso también dos supuestos que ustedes lo han señalado para la incoación del proceso inmediato, ¿no? La conducción de un vehículo y la omisión a la asistencia familiar. Muy bien. Y esto a efectos de que, pues, de fortalecer de una u otra forma la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Vamos a partir lo siguiente. Muy bien, omisión a la asistencia familiar, ¿no? ¿Cuándo se configura la causal de omisión a la asistencia familiar? Cuando el obligado por ley, obviamente mediante resolución, tiene que pasar lo que es una pensión de alimentos. Entonces, el momento que no lo hace, omite ello, ya configura una situación flagrante. El que omite pagar una pensión de alimentos puede ser detenido porque se trata de una cuestión de flagrante delito, ¿no? De flagrante delito. Y una interrogante muy común es si ahí uno puede arribar a un principio de oportunidad. Pues obviamente que no, porque las cuestiones de principio de oportunidad hoy en día no se ven en cuestiones, por ejemplo, de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar o las cuestiones de omisiones, ¿no? Muy bien. Ahora, uno de los problemas que se tiene en la actualidad respecto al proceso inmediato, que si bien es cierto, ayuda mucho a combatir las cuestiones de sobrecarga procesal, combate los temas de celeridad procesal, no obstante ello, ¿qué pasa con la defensa, no? La defensa a veces tiene muy poco tiempo para poder presentar algunos escritos que le aclaren al fiscal, por ejemplo, de determinada situación, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy en día son algunas cuestiones problemáticas. Lo otro, que es el mismo juez de la audiencia de ecuación de proceso inmediato, muchas veces el juez que va a estar en el juicio de proceso inmediato. Entonces, como que el juez ya llegaría parcializado, ¿no? Claro, esto es una opinión subjetiva, ¿no? Entonces, eso es otro de los problemitas que hoy en día se tiene. Luego tenemos la conducción en estado de ebriedad, ya tiene todo su tema también. La cuestión es que obviamente si les encuentra a la persona con litro de sangre fuera del permitido y conduciendo un vehículo, entonces en ese caso también ingresa lo que es la incoación de proceso inmediato. ¿Ya? Muy bien. Vamos a irnos ahora al artículo 447, ¿ya? Pero hay algunas preguntas. Eh, Acá nos dice, en violación contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, por supuesto, pero habría que ver, ¿no? O sea, un proceso inmediato, por lo general, los dos supuestos que hoy en día se tiene,
es la omisión de asistencia familiar, los últimos, y la conducción en estado de ebriedad. La omisión, como hemos señalado, es cuando se deja de pagar a quien hay que tenerle que pasar pues la pensión de alimentos por orden judicial. Si no lo haces, se configura la cuestión de flagrancia de delito. En la cosa de violencia contra las mujeres, como que el tópico es un poco diferente porque lo que ahí vamos a evidenciar nosotros son medidas de protección, ¿no? Entonces, de las 4 medidas de protección que señala, por ejemplo, la ley 30364, a veces una primera interrogante es, ¿y qué pasa si sobre quién ha recaído una medida de protección? Como por ejemplo es impedimento de acercamiento a la víctima, termina acercando, ¿será una cuestión flagrante delito? ¿Podemos proceder a la incoación de proceso inmediato? No, porque la naturaleza ahí procesal es distinta, es diferente, ¿ya? Por lo general, en lo que ahora yo hablo son cuestiones flagrante delito, pero donde se configuran hechos delictivos. Hechos delictivos. Ahora, yo sé que algunos me dirían, pero profesor, ¿y dónde ingresa la desobediencia y resistencia a la autoridad? Claro, pero por lo general la vía es distinta. La vía es distinta, no una incoación de proceso inmediato. Se da en alguien que está siendo sometido netamente a una investigación por un tipo penal en concreto. ¿Ya? Muy bien. Hay algunas preguntas más aquí. Muy bien. Eh, Muy bien, acá hay una pregunta de Giovanna. Muy bien, tengo 2 preguntas bastante interesantes. Yo soy de paso. A ver, vamos a ver. Giovanna me dice lo siguiente. Doctor, en la audiencia de presentación de cargos en el juzgado liquidador, la parte procesal agraviada puede solicitar reparación civil e indemnización de daños, el prejuicio y el imputado puede solicitar la terminación anticipada. Lo que pasa es que vamos a ver, ¿no? Para una terminación anticipada, primero vamos a ver si existe una aceptación de por medio o no. O sea, incluso para llegar a ello, hoy en día existe una obligación por parte del fiscal de tener que proveer terminaciones anticipadas o procesos inmediatos. Ahora, obviamente el proceso inmediato nos arriba a nosotros a una terminación anticipada, pero en el proceso inmediato que hemos señalado supuesto de aplicación, el fiscal incúa el proceso y la otra parte va a ver si incúa o no incúa el proceso. Si ambos incúan el proceso, existe una aceptación. Y la aceptación puede ser en el caso de la responsabilidad penal y obviamente de la responsabilidad también pecuniaria. Entonces, en el caso que la autora me pregunta, en la audiencia de presentación de cargos en el juzgado liquidador, la parte procesal agraviada puede solicitar la reparación civil y indemnización por daños y perjuicio, y el imputado puede solicitar terminación anticipada, sí es posible, ¿no? Sí es posible, pero si se han dado, obviamente, los supuestos de incoación de proceso inmediato. Eh, Muy bien, acá, doctor, los juzgados están citando a la audiencia de incoación varios meses posteriores al requerimiento fiscal. Ese es un problema, ¿no? Ese es un problema, las cuestiones hoy en día que se tienen de cargas procesales. No es, llamémoslo así, un secreto, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, ya hay audiencias, claro, ya estamos octubre, ¿no? Pero hay audiencias que ya están programadas, por ejemplo, para mayo del año 2023. Y hay audiencias programadas incluso para junio, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la realidad es que también se está teniendo muchas cuestiones de sobrecargas laborales. Entonces lo que uno está buscando es tratar en la medida posible correr lo más que se pueda para poder en este caso concluir pues todos los procesos. Pero sí, pues lamentablemente hay algunas audiencias que se están llegando hasta ahí. ¿Esto sería una desnaturalización? Sí, porque el proceso inmediato tiene por naturaleza concluir un caso de manera inmediata, ¿no? Muy bien. ¿En qué caso se aplica el principio de oportunidad en los delitos de omisión a la asistencia familiar? No, lo que pasa es que ahí vamos a ver, miren, ¿ah? El artículo 2 nos menciona el principio de oportunidad o cuando va a existir, obviamente, delitos que no sobrepasen los 4 años de pena privativa de libertad y delitos que no afecten, por ejemplo, la seguridad ciudadana, ¿no? Ahora, en el caso de la omisión a la asistencia familiar, la forma de poder arribar, por ejemplo, un principio de oportunidad sería pagar
el monto de dinero que tiene que cumplir como causal de mandato de resolución, ¿no? Ahora, eso sería la vía que se tendría que dar. Obviamente hay otras causales más en el artículo 2 del Código Procesal Penal, ¿no? Que también nos van a precisar de que es posible. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en la omisión a la asistencia familiar, la vía para poder zafar la detención de alguien es, obviamente, pagar el monto de dinero. El problema es que a veces uno dice, pero ¿cómo es posible poder pagar el monto de dinero en cuestión de omisión a la asistencia familiar si mi patrocinado está privado de la libertad, ¿no? Entonces, obviamente, en ese caso, habría que ver un tiempo razonable para que podría no exceder en ninguno de los casos los 20 días, para que esta persona podría tener la cantidad de dinero suficiente y poder pagar pues sobre la pensión que ella de dinero que gira en su contra, ¿no? Muy bien. Hay otras preguntas más, lo voy a responder al final, voy a intentar correr. Luego tenemos, mira, audiencia única de incoación de proceso inmediato, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá. Luego de culminar las diligencias preliminares, antes de los 30 días, se formaliza la investigación preparatoria. A pesar que el fiscal, quien tiene la facultad de solicitar la aplicación de este proceso inmediato, es decir, que el juez, quien tiene a su cargo el control del requerimiento del proceso inmediato, ¿no? Vamos a ver ahí. Ya esto ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Vamos a ver. Hay una audiencia pre, que es la audiencia de incoación del proceso inmediato. Por ejemplo, en las situaciones de flagrante delito. Nos dice el artículo 447, base legal. Al término del plazo de la detención policial, es decir, establecidas en el artículo 264, es decir, el plazo de las 48 horas, el fiscal puede solicitar al juez un requerimiento. Dicho requerimiento será el requerimiento de incoación del proceso inmediato. Dentro de este mismo requerimiento fiscal, ¿no? El fiscal debe acompañar el expediente fiscal o la carpeta fiscal, ¿no? Solicitar también, si es necesario, las medidas de coercitivas necesarias y el requerimiento será puesto pues en conocimiento de las partes dentro del plazo de 3 días para un repetido pronunciamiento. El juez de investigación preparatoria, al término del plazo anterior, y fíjense ustedes que dentro de las 48 horas, eso es lo que nos dice la norma, dentro de las 48 horas posteriores deberá realizar la audiencia única de incoación del proceso inmediato. ¿Y por qué la audiencia? Porque como es un requerimiento de incoación del proceso inmediato en dicha audiencia, lo que se va a debatir es si este procede o no procede. O sea, ¿tenemos procedencia o no tenemos procedencia a la incoación del proceso inmediato? ¿No? ¿Qué más nos dice? Ese mismo artículo 447 nos dice, lo que yo les señalaba, ¿no? Vamos a ver. Primero ver cuál es el contenido de la formalización. Ustedes ya pueden ver ahí, ¿no? Obviamente yo no lo voy a detallar, pero ustedes ven qué es lo que tiene que tener pues una disposición, ¿no? La de formalización. Y ahora, en la referida audiencia ya de incoación de proceso inmediato, las partes pueden instar una aplicación del principio de oportunidad bajo las reglas del artículo 2, ¿no? También dentro de esa misma audiencia podamos arribar a un acuerdo reparatorio y de igual manera a la terminación anticipada según corresponda, ¿no? Vamos a ver qué más nos señala. La audiencia única de incoación de proceso inmediato es de carácter inaplazable, nos señala, ¿no? El juez, frente al requerimiento fiscal de incoación de proceso inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden. Primero, vamos a ver la sustentación por parte del fiscal, es decir, por qué se debe dar la procedencia o no de la incoación del proceso inmediato y el encargado de tener que sustentarlo es el fiscal. Luego, si es que se da, no siempre es el caso, se hablará o se sustentará sobre la procedencia o no de lo que viene a ser el principio de oportunidad, ¿no? Y luego hablaremos, también de ser el caso, sobre la procedencia o no de lo que viene a ser, por ejemplo, una medida de coerción interpuesta o requerida por el fiscal.
La resolución o como regla de procedencia cuando el fiscal requiere ello, la parte imputada que se entiende previamente ya conversó con el fiscal va a tener que señalar si incúa o no incúa el proceso inmediato. ¿Qué sucede si no está de acuerdo con la incoación del proceso inmediato por parte del fiscal? Entonces lo que hará la parte agraviada es señalar al juez que no se encuentra conforme, que no se encuentra de acuerdo. Si ese es el caso, entonces se volverá al proceso común y lo que hará el fiscal obviamente es seguramente la formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Y posteriormente, muy posible, que haga un requerimiento acusatorio. Ahora, ¿qué pasa con la resolución? De la incoación de proceso inmediato es apelable con efecto devolutivo. El recurso se interpone, fundamenta en el mismo acto, pronunciada ya la decisión que dispone de la incoación de proceso inmediato, el fiscal pues procede a formular una acusación. Muy bien. Y hay una pregunta donde dice, ¿qué pasa si las partes no van a la audiencia? ¿Se archiva el caso? No, o sea, para empezar, si el fiscal no va, va a haber una responsabilidad de sus funciones, ¿no? Si el fiscal no podría omitir y no ir a la audiencia, el fiscal tendría que ir a la audiencia. Ahora, si la parte imputada no va a la audiencia, ¿no? Entonces ahí obviamente tendrán que irse, no se va a entender que está aceptando, obviamente, sino que tendríamos que irnos por el proceso común, ¿no? Por el proceso común, se tiene que asistir. El fiscal, si asiste, obviamente, a la incoación del proceso inmediato, lo que él debe tener en cuenta es que la persona sobre quien quiere incoarse el proceso inmediato debería estar ahí para ver si hay procedencia o no hay procedencia. Si no asiste, entonces se entenderá de que no está de acuerdo con la incoación del proceso inmediato y habrá que irse por el proceso común. Pero si a la pregunta que me hace ahí Oscar, ¿y qué pasa si ninguno de los dos van? Va a haber una responsabilidad funcional por parte del fiscal, ¿no? Muy bien. Luego de ello, y ya para terminar, nos regimos al artículo 448 del Código Procesal Penal, donde nos hace mención a la audiencia única del juicio inmediato, que nos señala aquí, recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día, ¿no? O en todo caso, la realización del juicio inmediato tiene que ser dentro del plazo de las 72 horas. Por eso cuando alguien me decía, pero profesor, tenemos esta audiencia que se están programando meses después, esto resulta siendo bastante preocupante, ¿no? La audiencia única ya de juicio del proceso inmediato es oral, es pública, se entiende que es inaplazable, y ahí lo que rige son lo que señala el artículo 85 del Código Procesal Penal. Ya cuando tenemos la audiencia, el primero que sustenta obviamente su petitorio es el fiscal, no es poner sus fundamentos, de hecho, el objeto de la acusación, también fundamenta la calificación jurídica de las pruebas que ofrecerá para la admisión de conformidad pues a lo establecido en el artículo 349 del Código Procesal Penal, ¿no? Si el juez determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, entonces dispone lo que viene a ser la subsanación. El auto, ya para terminar, que declara fundado la incoación del proceso inmediato, ¿no? Puede ser de carácter también apelable, ¿no? Puede ser de carácter apelable. Entonces, doctores, muy bien. De esta manera, no, acá ustedes van a tener material, hay más cuestiones a profundidad, pero ya estando en el tiempo avanzado y habiendo sustentado las partes más importantes, no me queda en primer lugar que agradecerles a cada uno de ustedes, doctores, que han estado presentes en esta sesión de clase, agradecer también a la institución CEFOCAP por la cordial invitación hacia mi persona y a todos quienes han hecho preguntas en esta sesión de clase. Siendo exactamente ya las 10 de la noche, damos por concluido esta sesión de clase, estimados doctores. Cuídense muchísimo, mañana es inicio ya de labores, descansen lo más que puedan y Dios mediante, pues, espero verlos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor, por la excelente
disertación del día de hoy. Agradecemos una vez más acompañarnos en esta sesión. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y bien, estimados participantes, ya saben que CEFOCAP este mes ha lanzado una promoción imperdible por el mes morado de 2 diplomados a tan solo 150 soles. Las personas que quieran inscribirse a ese diplomado pueden hacerlo a través del enlace que se va a consignar en estos momentos por el chat. Y eso sería todo por parte de CEFOCAP. Agradecemos